Bien, vamos al verso número 14 de Santiago, por favor. Estamos en Santiago 2, versículos a partir del 14. Amén. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En esto se ha metido mucha gente. Porque hay quienes dicen que el salvo siempre es salvo. Y dicen que cuando tú vienes a Jesucristo y haces tu confesión de fe, entonces a partir de ahí ya todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, fueron perdonados. Y tú ya no tienes absolutamente nada que hacer y puedes vivir como quieras, porque esto ya sucedió. Pero Santiago, el hermano de Jesús, escribe la palabra de Dios, mostrándonos que estas cosas no son así. Así que estamos viendo aquí de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿De qué aprovecha? ¿Podrá la fe salvarle acaso? Y es que Santiago tiene que hablar de esto, porque recordemos que esta carta fue escrita antes del año 50. Es decir, se cree que esta carta fue una de las primeras en que fueron escritas y antes de que la doctrina de Jesucristo fuera llevado hacia los gentiles. Por eso es que Santiago, aquí podemos ver que se dirige de manera directa ¿a quién? A los judíos. Pero la palabra de Dios es para todos, como vamos a ver más adelante. Entonces, lo que ya sabía el cristiano judío, lo que ya conocía, es que somos salvos por la fe y no por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. Y esto es cierto. Esta es una gran verdad. Somos salvos por lo que hizo Jesús en la cruz. Él murió y Él resucitó. No fuiste ni tú ni yo, sino Él. Por lo tanto, la salvación que nosotros obtenemos fue un regalo de Dios. Nosotros solo lo recibimos. No tuvimos nada que hacer. Pero dice Santiago, dice nuestro Dios a través de Santiago: si tú dices que tienes fe, pero no tienes obras, entonces, ¿de qué te aprovecha? ¿O cómo te aprovecha? ¿Te puede salvar la fe? Dice. ¿Podrá la fe salvarte? No. Porque la fe se muestra a través de las obras. Estos mismos judíos aprendieron, conocieron que gente como Abel, Enoc, como Noé, que eran héroes de la fe, aún no venía Jesucristo, pero ellos obedecían a Dios. Y esa era su fe. Y al obedecer, esa era la obra que ellos realizaban. Entonces ellos eran ¿qué? Justificados por la fe a través de sus obras. Eso lo tenían claro. Pero una vez que viene Jesucristo y la salvación es por fe, entonces ellos dicen, ¿saben qué? Que hasta aquí nosotros ya no tenemos que ser justificados a través de las obras. Nuestra fe ya no tiene que justificarse a través de las obras. Y entonces ellos se van al otro extremo. Pero Dios no enseña eso. Incluso hubo hombres destacados en la fe que llegaron a decir que la epístola de Santiago era paja.
así como un relleno, y que se contradecía con el evangelio que estuvo enseñando, con la doctrina que estaba enseñando el apóstol Pablo. Pero esto no es así. En realidad, tanto el apóstol Pablo como Santiago enseñaban juntos, espalda con espalda, la defensa del evangelio de Jesucristo. Y entonces nosotros podemos ver aquí, vamos rápidamente a Efesios 2:10, y vamos a ver cómo no había contradicción entre ellos, y cómo la fe necesita obras. Dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, aquí está hablando el apóstol Pablo, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, aquel que tiene fe en Jesucristo es salvo, pero esa fe se demuestra a través de ¿qué? De practicar las obras, las buenas obras. Un ejemplo, Dios no era un flojo, Él siempre mostró su amor. Jesucristo no era un flojo y siempre mostró su amor. Él actuaba. Si Él decía que nos amaba, lo demostraba siempre. Y así cada uno de nosotros tenemos que aprender esta palabra. La fe sin obras no aprovecha, no tiene ningún provecho, no nos sirve de nada, porque no hay acción. No estás demostrando que efectivamente tienes fe en Jesús, porque Dios es amor. Y dejó 2 mandamientos el Señor Jesús, ¿cierto? Amar a Dios y amar ¿qué? A tu prójimo, a todas las personas. ¿Y cómo las vamos a amar? Como a nosotros mismos. Si nosotros nos amamos con solo palabras. Ay, Joel, ¿cómo te quiero tanto? Actuamos, ¿verdad? Creo que hace frío, necesito un suétercito, una chamarrita, un chaleco. Y te lo compras. Así nosotros tenemos que mostrar. Fuimos creados para buenas obras. En Cristo Jesús nosotros nacimos de nuevo. Y por eso es que nosotros somos creados para buenas obras, que Dios de antemano ya había preparado para que nosotros andemos en ellas, para que nosotros las practiquemos. No para que pase yo al frente y diga, sí, recibo a Jesús como mi Señor y Salvador y ya me olvide y viva como yo quiera. No es así. No es así. Necesitamos cada uno de nosotros mostrar que efectivamente tenemos fe. La verdadera fe, familia, transforma nuestra conducta. Es decir, tenemos diferente dirección. Ya no es la misma dirección que teníamos antes. Antes nuestros pensamientos nos indicaban que hiciéramos las cosas mal. Y entonces actuábamos mal, equivocadamente. Pero hoy ya no. Hoy nosotros hemos nacido de nuevo y fuimos creados con una nueva naturaleza para practicar cosas buenas. Y esas cosas buenas son amar a Dios y amar a las personas. Entonces, nuestra fe tiene que mostrarse, pero no solo de palabra, sino con acciones. Amén, familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok. Verso 15 y 16. Dice la palabra de Dios: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha esa fe? Si se presenta algún hermano, alguna hermana, y resulta que ellos tienen necesidad,
en las cosas más esenciales. Y tú los ves y dices, oh, ven, vamos a orar. Voy a pedir que Dios te bendiga. Y oras para que Dios le bendiga. Y luego le dices, ok, ahí nos vemos. Voy a seguir orando por ti. Pero tú tienes la capacidad para que en tu propia escasez puedas bendecirle con algo. Porque aquí habla de gente que está en gran necesidad. Por eso dice que están desnudos. No es con cualquier persona, pero sí con la gente que está en gran necesidad. Si tú le dices que Dios te bendiga y ves que trae su playera a lo mejor ya con hoyos, y tú tienes a lo mejor la oportunidad de una de tus playeras dársela o comprarle una playera, hazlo, porque si no, ¿de qué aprovecha? Te vuelves solamente así como un santurrón. Necesitamos mostrar que efectivamente nosotros tenemos fe en Jesucristo, y no solo hablar, sino practicarlo en las cosas básicas, conforme a nuestras posibilidades. No sé si recuerden, pero hace años, en una ocasión vino unas personas que vinieron, creo, de allá de Michoacán. Me llamó Nicolás, el hermano Nico, como a las 10 de la noche. Y me dijo, ¿sabe qué? Que vinieron aquí, preguntaron por usted y me dijeron que si yo podía darles alojamiento. Entonces tuve que preguntar de qué se trataba. Y entonces lo que hice fue, si no mal recuerdo, llamar a Joel para que me dieran un aventón de mi casa para acá. Y ya platiqué con ellos. Y platiqué también con Nicolás. Pero ya Nicolás ya los tenía ahí adentro, en donde está su patio. De alguna manera ya les había como tapado ahí una reja. Dije, muy bien, hermano. Pero de aquí para acá, la puerta cerrada. Pero de aquí para acá, qué bueno que tú les estás dando este alojamiento. Gloria a Dios. Pero a veces nos hacemos disimulados. Pasas por la calle y hay gente que está necesitada, estirando la mano. Y tú, sí, y te sigues. Cuando a lo mejor ahí traes unas moneditas que no te van a dejar pobre, o más pobre, o sin comer, y que puedes ayudarles. Nosotros necesitamos verdaderamente mostrar nuestra fe. La fe sin obras, familia, dice el verso 17, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Si nosotros no demostramos nuestra fe, la fe real, o sea, el amor a nuestro prójimo, entonces nuestra fe es vana, no sirve, no cuenta, no es real. Que es una fe que está, ¿qué? Muerta, no tiene vida. No hay forma de que nosotros podamos obtener salvación, porque es una fe muerta. Y la fe en Cristo Jesús es una fe viva, una fe que actúa, que pone acción, que no solo habla, sino que actúa. El hermano Francisco hace un llamado aquí para que quienes tengan la oportunidad vengan y apoyen para pintar, para el mantenimiento. Y nuestra fe, si tenemos oportunidad, debe de actuar y estar listos aquí. Porque la fe real eso hace, actúa.
La fe verdadera, la fe viva, actúa. No está paralizada. No se queda quieta. Entonces, en cada una de las oportunidades que tenemos para servir a Dios, nosotros debemos actuar, familia. La fe salvadora no solo se expresa de labios para afuera. La fe salvadora actúa desde acá adentro. La fe salvadora aprovecha esa fe. ¿Para qué? Para glorificar a Dios y para bendecir a los demás. La fe salvadora tiene obras. Yo no sé cuántos amigos tengas, ¿no? Pero a lo mejor dentro de ellos habrá algunos que a lo único que te puedes hacer acreedor o beneficiario es como se conoce ahí, los amigos del estornudo. Los amigos del estornudo solo te van a decir salud, y es lo máximo que te van a dar. Salud. Y de ahí no pasa. Pero nosotros no podemos ser esa clase de amigos, ni de hermanos. Si alguien está en necesidad, debemos de actuar. Actuar. En lo que podamos. No importa si es poco. Dios conoce tu corazón. Pero necesitamos actuar. La fe viva actúa. Evitemos la hipocresía, hermanos. No podemos afirmar tener fe en Dios y a la vez contradecirla. No podemos ver a veces la fe de las personas. ¿Cómo es el tamaño de su fe? Pero sí podemos ver su fe a través de ¿qué? De sus obras. ¿Sí o no? A veces tenemos la oportunidad de demostrar nuestra fe tan solo para el aseo. Pero a veces no queremos actuar. Solo actúa nuestra hermana Isabel. Ella sí siempre está al tiro ahí, lista. Digo a veces porque la mayoría siempre está puntual. Y sabes una cosa, familia, es importante, es muy importante que cada uno de nosotros estemos listos con nuestras manos, no solo para levantarlas y adorar a Dios y decir cuán grande es Él. Eso está muy bien, pero levantemos nuestras manos para servir a Dios, para servir a nuestro prójimo y decir cuán grande eres, Señor, que me das el privilegio de poder servir, porque es un gran privilegio, de verdad. Y es un gran privilegio que estés aquí, porque Dios puede hablártelo y tú puedes verlo. Pero si no le importaras ni te dice nada, qué bien que no venga. Pero te ama. Dice, qué bueno que viniste. Te voy a bendecir. Así que, hermanos, estemos listos con nuestras piernas, nuestros pies, con todo lo que Dios nos da para que nosotros podamos ser de bendición a otros. Amén, familia. Es terrible esa falacia de que solo somos salvos por la gracia y que nuestras obras no son necesarias. Esa es una falacia. No somos salvos por la fe, somos salvos por la gracia, pero nuestras obras muestran nuestra fe, dan testimonio de nuestra fe. Amén, familia. Ok, entonces
Dice en el verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Te das cuenta? Cualquiera puede decir que yo creo en Dios, pero su fe puede ser solo una fe intelectual. Ah, sí, yo sé que si confieso a Jesús como mi Señor y Salvador, pues ya tengo fe. Pero la fe no es así. Nosotros tenemos que mostrar nuestra fe por nuestras obras. Y eso debe de ser siempre, familia. Y yo no te estoy engañando, te estoy hablando lo que está escrito. En la radio, la instrucción fue a Joel el programa se debe de llamar La Palabra de Dios Escrita. Eso es lo que predicamos. La palabra de Dios escrita. Así como el programa de Versus, el espíritu contra la carne, así, la palabra de Dios escrita. Porque lo que predicamos es lo que está escrito. No predicamos otra cosa. A veces el predicar la palabra de Dios como está escrita incomoda a las personas. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que hablarlo. Porque no voy a hablar de mí ni de ti. Tenemos que hablar de Dios. Y Dios dice y muestra y pide que nuestra fe debe de manifestarse a través de las obras. Debe de manifestarse. Es como si yo le dijera a mi esposa que la amo, pero no se lo demuestro. Entonces, ¿es verdad que la amo? No, tengo que demostrárselo. Si yo se lo demuestro, entonces la misma gente, sin que yo se lo diga con palabras, dirá, oh, sí, verdaderamente la ama. Así es. Si yo digo que tengo fe, tengo que mostrarlo a través de mis hechos, de mi manera de vivir. Amén. Si yo no hago esto, entonces, ¿cómo voy a poder demostrar que amo yo a mi esposa? Dice el verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y ¿qué? Tiemblan. También los demonios creen. Pero ellos, familia, no tienen obras. Solo saben quién es Dios. Y saben que Él es el creador de todo. Pero no le obedecen. Por lo tanto, no tienen buenas obras. Pero nosotros, como hijos de Dios, obedecemos, ¿cierto? Porque Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no haces ¿qué? Lo que yo te mando, lo que yo te pido. Pero nosotros, como cristianos, familia, debemos demostrar una vida ¿qué? Transformada. Fuimos creados para buenas obras. Debemos demostrar una vida transformada, que da testimonio de que efectivamente somos hijos de Dios, de que efectivamente tenemos una fe real.
Entonces, tú y yo, familia, tenemos que ser congruentes con la doctrina de Jesucristo. Tenemos que ser congruentes con la palabra de Dios. Tenemos que ser congruentes con nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una fe viva, familia, jamás se separa de las buenas obras. Jamás. Yo tengo una fe viva, pero no tienes buenas obras. Entonces, es una fe muerta. Es una fe muerta. Dice el verso 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por ¿qué? ¿Es choro del pastor? Está escrito. Es la palabra de Dios. Y cuando nosotros enseñamos a las personas, tenemos que enseñarles esto. Porque mucha gente te dice: sí, yo creo en Dios, pero su fe es vana porque no tienen buenas obras. Es decir, porque no tienen una fe real, una fe verdadera. Solo saben, igual que los demonios, que existe Dios, pero no hay obediencia de parte de ellos, porque les falta amor, amor a Dios y amor a las personas. Entonces, tenemos nosotros que aplicar la palabra de Dios. Y lo que vemos aquí es que fue justificado por su obediencia. Abraham fue justificado por su obediencia. ¿Qué dice Génesis 15 del 4 al 6? Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo, tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado ¿por qué? Por justicia. ¿Pero por qué le fue contado por justicia? Porque creyó. Pero no solo cuenta el creer, pero es lo primero. Amén. Esto es lo primero que tiene que pasar. Tiene que creer. Pero nosotros estamos viendo en el pasaje que acabamos de leer que este Abraham fue justificado y bueno, vamos a la palabra de Dios. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Por qué fue justificado? Aquí dice, no, a veces tenemos que interpretar algo profundo, pero aquí está literal. ¿Por qué fue justificado? No escucho. Por las obras. Por las obras. Por las obras. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿Por qué lo ofreció sobre el altar? Porque le creyó por fe. Pero su fe, ¿qué tuvo? Acción, obediencia. ¿Y qué dice ahí? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Lo ofreció o no lo ofreció? Sí, lo ofreció. Ya Abraham ya no, o sea, Abraham ya tenía en su corazón que él, ¿qué? Ya lo había dado por muerto, porque lo iba a sacrificar. Pero en su corazón él sabía que Dios podía levantarle de entre los muertos, porque Dios ya le había prometido, ¿qué? Una descendencia como la de las estrellas. Entonces Abraham actúa. ¿Tu fe está actuando? Porque Dios, eso es lo que espera. Que nuestra fe en Cristo actúe, que tome acción, sin temor, con confianza de que Dios hará las cosas, porque tiene un Dios que es verdadero, que es fiel y que es todopoderoso y que es lleno de amor, lleno de misericordia. Pero nos hace falta fe. Dice Dios que la pidamos, lo acabamos de ver también en Santiago. Necesitamos fe, pidámosla. A Abraham se le conoce como el padre de la fe. Dios le dijo cuál iba a ser su tierra. Esta va a ser tu tierra. ¿Y qué pasó? Le dio su tierra. Inmediatamente, después de quizás alrededor de 500 años, órale, hasta su tierra. Y la recibió Abraham a través de sus descendientes. Pero él le creyó al Señor y salió de la tierra de Ur de los Caldeos. Órale, salió obedeciendo al Señor, sin ver primero cuál era la tierra. Y después que Dios se la presentó, le dijo, sí, va a ser tuya, pero todavía no. Primero van a ir toda tu descendencia a padecer allá a Egipto. Pero se la dio, le cumplió. Y esta, de que su descendencia sería mayor que la de las estrellas, somos nosotros, tú y yo, los que mostramos que verdaderamente tenemos una fe real, familia. ¿Tú tienes fe real? ¿No te escucho? ¿Sí, amén? Qué bueno que lo crees. Y qué bueno que lo practicas. Si alguien no lo practica, practíquelo. Dios está esperando que tú seas bendecido. Entonces, familia, debe de quedar claro que la fe sin obras está, ¿qué? Muerta. Si nuestras obras reflejan fe, es porque hay acción, manos a la obra. Y si nosotros actuamos así, como lo hizo Abraham, entonces nosotros, ¿qué? También seremos amigos de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Jesús les dijo, ya no solo son mis, ¿qué? Hermanos, sino mis amigos. Pero sus discípulos eran obedientes, ¿cierto? Lo que Él les pedía que hicieran, eso hacían. Eso hacían. Verso 25 y 26. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Dos grandes ejemplos. Porque a lo mejor dices que yo no soy judío. Ok.
No eres judío. Dios lo sabe. Aunque te pongas la kipa, no eres judío. Es una realidad. Pero una cosa es real, familia, que la salvación no fue solo para los judíos, sino también para los gentiles. Rahab era una mujer gentil. Era una mujer que era prostituta. Y aquí nos damos cuenta de lo que vimos la semana pasada en este mismo capítulo, que Dios no hace excepción de personas. Él viene a todos. Jesús murió por todos. Eso se lo puede decir a cualquier persona. Jesús murió por todos. No hace excepción de personas. Rahab era ramera. Era también ¿qué? Gentil. Y esto es para que tú y yo nos demos cuenta y tengamos la seguridad de nuestra salvación. Tenemos salvación en Jesucristo. Gracias a Dios. Pero la fe de esta mujer la puso en obra, en acción. ¿Cierto? Porque creyó en el Dios Todopoderoso. ¿Y entonces qué fue lo que hizo? Actuó en favor de Dios y de su pueblo. Amar a Dios y amar a las personas. Así tú y yo debemos demostrar nuestra fe a Dios con acción, amándolo a Él y amando a las personas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hagámoslo. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cómo es un cuerpo muerto? ¿Tiene espíritu o no? No. No. Es que allí está mi papá. Bueno, con todo respeto, no. El espíritu ya se fue. Está el cuerpo que representaba a tu papá. Pero tu papá ya no está ahí. Así me dijeron con mi madre. Es que te vas a ir y ¿quién se va a quedar con mi mamá? Fue un sábado que murió ella y le dije, mi mamá está con Dios. Está con Dios. Aquí está su cuerpo. Pero yo mañana es domingo y tengo que servir al Señor. Te voy a pedir de favor que si tú quieres que haya alguien aquí, pues adelante. Pero así es un cuerpo sin espíritu. Es como la fe que no tiene obras. Está inerte. No tiene poder de nada. Podríamos decir que ni siquiera existe. Ni siquiera existe. No existe la fe si no hay obras. La fe, fíjate bien, puede llegar a hacer esto, a caer en debilidad y decir, Señor, yo ya no, creo que hasta aquí. Pero inmediatamente se enfrenta a una situación y actúa como un hijo o una hija de Dios. Ahí está su fe. Es como la cita donde hay dos hermanos que su papá los invitó a trabajar y uno de ellos dijo, sí, ahí estoy temprano, y el otro dijo, yo no voy, y el que dijo sí no fue, y el que dijo yo no voy sí fue. Entonces tu fe puede caer en debilidad, pero si es una fe real, no se va, no se apaga, no se acaba, reacciona dando fruto como el manzano.
¿El manzano? ¿Qué clase de fruto da? ¿Manzanos? ¿O manzanas? ¿Eh? Manzanas, ok. Pero crece el árbol. Primero da sus florecitas. Pero a su tiempo, debido a que es manzano, da manzanas. Da el fruto y da sus manzanas. ¿Sí o no? Así tú y yo. La fe que hay en nosotros debe de dar fruto. Debe de dar fruto. Porque somos hijos de Dios. Y Dios es nuestro ejemplo. ¿Cómo podríamos llamarnos hijos de Dios y que tenga mucha fe? Y no hacemos lo que Dios hace. Decía el Señor Jesús, yo hago lo que veo que Él hace. Tú también, yo también. Debemos de hacer lo que Él hace. Lo que vemos que Él hace. ¿Y dónde lo vemos? En la palabra escrita. Ahí lo vemos. No en el alucín de alguien, sino en la palabra escrita. Amén, familia. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das tu palabra, nos das la oportunidad de poder estar atentos a ella, Señor. Gracias porque como cristianos estamos llamados, Señor, a ayudar a los necesitados en tiempos difíciles. Gracias, bendito Dios, porque como cristianos debemos ser honestos en todas nuestras relaciones y no engañar a los demás. Gracias, Dios, porque aprendemos que debemos amar con compasión a toda persona, independientemente de su origen, raza o religión. Gracias, Dios, porque tú nos enseñas a tratar a toda persona de manera justa e equitativa y a luchar siempre, Señor, con justicia. Gracias, Señor bendito, porque debemos poner nuestra fe en acción y nuestras obras deben reflejar nuestra fe en ti. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, porque somos tus hijos y tú eres nuestro Padre y eres nuestro ejemplo. Ayúdanos, bendito Dios, a ser imitadores de ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a amarte a ti y a amar a las personas. Que no cerremos nuestros ojos ni nuestro corazón ni nuestro entendimiento, sino que, bendito Dios, tengamos, bendito Dios, una fe real, una fe verdadera, una fe salvadora. En el nombre de Jesús te damos gracias por bendecirnos tanto. Amén.